principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, y vamos a leer 16, 19, y vamos a leer la palabra del Señor, y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios mío, por tu maravillosa presencia, por darnos la oportunidad, Dios mío, de estar en este lugar para adorarte, para glorificarte, estar con nuestros hermanos, podernos congregar, Señor. Gracias, Dios, por ese privilegio tan lindo que tú nos das, Dios mío. Queremos rogarte que tú seas hablándonos a través de tu palabra. Dios, que el Espíritu Santo sea transmitiéndola a nuestro corazón, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título de mi predicación en esta mañana es: ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? Aquí en la tierra nosotros nos proyectamos para saber dónde vamos a vivir, ¿verdad? Si de pronto a veces la gente piensa que en la otra vida va a ser igual que acá. Si se aburre en un barrio, entonces sencillamente se traslada a otro. Si se aburre en una ciudad, se va para otra o para otro país, y así de esta manera pues no hay ningún problema. Eso era lo que este rico pensaba. Pero vamos a mirar por la palabra de Dios que las cosas no eran como él estaba pensando, y que el Señor Jesús dejó esta parábola. Mire, es una de las parábolas más completas que encontramos en la Biblia. Lucas 16, 19 en adelante. La parábola más completa. Mire, aquí no le sobra nada ni le hace falta nada. El Señor dijo exactamente lo que Él quería que los seres humanos supiéramos, ¿sí? Entonces, nada que agregarle, nada que quitarle. Quizá encontramos otras parábolas donde hay mucha repetición, pero en esta no tiene repetición. Ahora quiero decir que cuando hay repetición, Dios tenía un propósito, y era de que estuviéramos muy atentos. Es como la mamá cuando le repite tantas veces a los hijos. Tiene un propósito, que no vayan a cometer errores, que no les vaya a ir mal en la vida. Mi primer punto que quiero que miremos es dos hombres que nos dan una lección. Dos hombres que nos dan una lección. Y vamos a mirarlos por separados. ¿Cómo se llamaba? Bueno, dice acá que había un hombre rico que se vestía de púrpura. Bueno, ¿cómo se llamaba ese hombre rico? Anónimo. Anónimo, porque la Biblia no dice el nombre de él. Así que entonces era anónimo. Pero la Biblia describe que se vestía de púrpura. La púrpura
Era un tejido especial de lana virgen, pero llegaban y lo teñían con una tintura que producía un pez marino, por supuesto, y por eso era una tela muy costosa. Recordemos que por allá en los Hechos de los Apóstoles hay una mujer que negociaba con telas precisamente porque eran las telas más costosas, era con las que hacían los vestidos de los reyes, entonces eran demasiadamente costosos. Era un tejido muy especial. También el color era púrpura, como bien lo dice ahí. También nos damos cuenta, o el pasaje nos dice, que se vestía, también tenía lino fino. El lino fino eran unos hilos especiales de Egipto. Cada lugar tiene sus propios trabajos especiales. Entonces eran unos hilos que ellos traían de Egipto, los tejían y especialmente se utilizaban para ropas interiores. Se dice que esa ropa interior era muy costosa. ¿Por qué razón? Porque era una ropa que no hacía sudar a la persona. Por eso encontramos que en los libros, en el libro de Levítico y en el libro de la ley, encontramos que los sacerdotes y especialmente el sumo sacerdote, su ropa interior, que la Biblia habla claramente de sus pantaloncillos hoy, ¿cierto? Eran de lino, tenían que ser de lino precisamente para que no sudaran y eso no tuviera incomodidad. Dios siempre le ha gustado la comodidad de su pueblo y no tuvieran incomodidad cuando ellos estuvieran ministrando en la presencia del Señor, por el sudor, por el calor, bueno, todo aquello. Pero también en el frío el lino da calor, entonces por esa causa era el lino fino. Así que este era el vestido, este era la ropa interior de él, por eso habla del lino fino, que solamente lo usaban los reyes y la gente que era acomodada. La gente que tenía dinero podía conseguir estas prendas. La gente de bajos recursos no lo podía hacer porque, como ya dije, era muy costosa y las textileras de ese tiempo no eran suficientes como las del día de hoy, ni tampoco modernas. Pero también el texto nos dice que hacía cada día banquetes con esplendidez. Esas palabras de que hacía cada día banquete, nosotros encontramos allá en el libro de Job, que la Biblia dice que Job también hacía, sus hijos hacían banquetes para celebrar los cumpleaños, pero que Job hacía sacrificios porque él pensaba que dentro de esos banquetes que ellos hacían, entonces cometían algún pecado y él hacía sacrificios para que Dios perdonara esos pecados de sus hijos. Entonces, los banquetes siempre se han acostumbrado. Dice que esos banquetes, ese banquete, era algo muy especial porque notemos que el texto está diciendo, o Lucas dice, todos los días. Eso nos indica que era una persona que económicamente no carecía de nada. Y generalmente cuando no se carece de nada económicamente, pues se gasta en lo que se quiere. Pero aparte de gastar en lo que se quiere, también se derrocha. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que cuando hay bastante dinero se derrocha. Se compra lo que uno no necesita, almacena en el closet lo que uno no se va a poner, ¿cierto? Y bueno, hace una cantidad de cosas, derrocha el dinero. Y generalmente las personas que tienen bastante dinero no se fijan en las necesidades de los pobres. Y es lo que está mostrando la parábola. Este hombre no se fijó que habían unos mendigos que llegaban a su puerta a pedir comida, pero no se la daban. Entonces, era una situación, encontramos que en la Biblia nos muestra esta parte. Pero por otra parte, vamos a mirar, bien dice la Biblia que el dinero es la raíz de todos los males. Un paréntesis. La parábola no está hablando acá de los ricos ni de los pobres. Porque de pronto hay una interpretación y es que los pobres se salvan por ser pobres, porque carecen de muchas cosas. Esa es una gran equivocación.
y que los ricos se pierden porque no carecen de nada. No es así. Y el pecado no es tener dinero. El pecado es poner el corazón en el dinero. Convertir el dinero en el Señor y no en el siervo. El Señor debe ser la persona y el siervo es el dinero. El siervo hace lo que su Señor le diga. Exactamente. Encontramos parábolas, otra parábola donde el hombre que almacenó tanto, y entonces dijo, bueno, ya puedo disfrutar la vida porque ya lo tengo todo. Y entonces un sueño, una revelación le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has acomodado, ¿de quién será? ¿Sí? Entonces, pero sí quiero aclarar que no es el hecho de, ni es a lo que Jesús se está refiriendo, de tener dinero o de ser pobre, de ninguna manera. Estas tres cosas encontramos en el hombre anónimo, pero vamos al segundo. El segundo hombre, ¿cómo se llamaba? Lázaro. Ese es el nombre del segundo. ¿Y qué significa Lázaro? Significa Dios me ayuda. Que realmente era la vida, ¿cierto? Por eso los judíos tienen sus nombres con significado, porque para ellos es muy importante el significado. En este caso, Lázaro, su nombre significa Dios me ayuda. Y realmente era Dios quien le ayudaba. ¿Cómo era este hombre? Dice que mendigaba en la casa del rico esperando que le dieran un pedazo de pan. Eso era lo que él hacía. Los judíos, en las mesas de los judíos, y ni siquiera en la mesa de los ricos, como lo era en este anónimo, no se usaban ni tenedores. Hoy en día somos más estirados, como dijo alguien, ¿no? No se usaban tenedores, ni cucharas, ni servilletas, sino que era con la mano. La mesa de los ricos también era así, se comía con la mano. Y se dice que cuando ya terminaban de comer, pues imagínense, uno se unta las manos y también le queda el bigote untado de comida. Los judíos tenían una costumbre y era que de una rebanada de pan de la que estaba en la mesa, entonces se limpiaban la boca, se limpiaban las manos y lo colocaban aparte, y eso era lo que le daban a los mendigos. Era duro, ¿no? Tremenda la situación. Pues Lázaro, esto era lo que se acercaba para que le dieran, porque su situación era bien delicada. Ese era el pan que daban a los mendigos. Además, el texto está diciendo, Lucas se encarga de decir, que él tenía una enfermedad de la piel. Tenía llagas y le supuraban. Bueno, algunos comentaristas dicen que es lepra, que era lepra. Pero lo que pasa es que la lepra, las personas leprosas, no las dejaban acercar a las casas y mucho menos a la casa de un rico, ¿verdad? Los leprosos eran totalmente separados, tenían lugares especiales aparte y allá tenían que quedarse hasta que fueran sanados de la lepra, o de lo contrario, allá morían. Bueno, el texto no nos dice que es lepra, solamente sufría de una enfermedad de la piel y supuraba. O de pronto esas migajas de pan o eso que le daban a los mendigos lo llevaban a cierto lugar donde ellos se lo recogían o se lo llevaban donde ellos estaban. El texto no nos está aclarando esta parte. Lo cierto es que el texto también dice que los perros, ¿qué hacían? Lamían sus llagas. ¿Usted se imagina que eso coge más infección? Esa era la vida del pobre. Entonces, aquí encontramos que en estos dos varones la vida pasó. La Biblia no nos dice cuántos años pasaron. Pues es una parábola, ¿no? Pero si la vida pasó, si el tiempo pasó en esas condiciones, póngale que el uno tuviera 60 años, el otro estuviera 70 años, bueno, cosas así por el estilo. Pero así habían pasado la vida.
así habían invertido sus años. El uno en la pobreza, con una enfermedad bien terrible, porque posiblemente por causa de la enfermedad no podía conseguir un trabajo, porque obvio, nadie lo iba a recibir así. Mientras tanto que el otro tenía todas sus comodidades y podía hacer todo lo que quisiera en la vida. Este es el reflejo de la gente de hoy en día. Unos van y vienen, tienen, regalan, ¿cierto? Utilizan, bien utilizado, mal utilizado, como quieran. Y otros, y más en este tiempo, viven de las cosas que de casualidad se pueden dar, ¿verdad? De lo que pueden. Por ejemplo, ahora, gente que le toca salir a conseguir lo del día, solamente lo del día, porque no le da para más. Si no salió hoy, entonces, pues si quedó algo de ayer, bien, y si no, sencillamente tiene que aguantar hambre. Nosotros sabemos que en esta pandemia muchísimas familias se encuentran en esta condición. En segundo lugar, vamos a mirar que le llegó la muerte a los dos, al anónimo y también a Lázaro. Porque la muerte no hace diferencia, igual que la pandemia, ¿no? No ha hecho diferencia. Rico, pobre, educado, maleducado, bueno, ¿verdad? Las cosas son así. La muerte no hizo diferencia y también nos dice en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo. Parece que el primero que murió fue el mendigo. ¿Qué pasó cuando este hombre murió? Y yo quiero que ustedes, que por eso es una parábola muy linda, que nosotros tengamos claro esto. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Ninguno. Eso no es verdad. Usted se enferma y se va para el médico porque no se quiere morir. ¿Sí? Ninguno queremos morirnos. ¿Sabe por qué le tenemos a la muerte? Le tenemos mucho temor a la muerte porque es que ese no fue el diseño que Dios dio para el ser humano. Dios nos diseñó para vivir, pero ¿qué fue lo que nos llevó a la muerte? Adán y Eva desobedecieron y el Señor dijo, el día que ustedes desobedezcan, ciertamente morirán. Murieron espiritualmente, pero también murieron físicamente. Entonces, por esa causa, le tenemos temor a la muerte. No queremos la muerte. Cuando nos vamos envejeciendo, nos preocupamos. Y hay personas que dicen, no, lo más horrible es envejecer. Bueno, dejemos ese tema para otro día. Los dos murieron, pero acá muere Lázaro y hay algo tan interesante en el texto que dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los teólogos dicen que el seno de Abraham es la antesala del cielo, donde están todos los que han muerto salvos, porque recordemos que la Biblia dice allá en Colosenses, y que el Señor descendió, cuando Él murió, Él descendió a las partes más bajas de la tierra, que supuestamente es donde está el Seol o el Hades. Descendió a esas partes, le predicó a todos los que antes de Cristo no quisieron creer en el Mesías, les predicó y luego fue cuando resucitó y luego subió al cielo. Y allá en Colosenses dice que llevó cautiva la cautividad, porque lo que los teólogos dicen es que en el Antiguo Testamento en el Seol estaba dividido en dos partes, sala y antesala. En una parte estaban los que murieron justos, pero cuando Cristo vino y resucitó, basados en ese texto de Colosenses 2, ustedes lo miran en su casa, entonces el Señor levantó la cautividad. ¿Cuáles eran esos cautivos? No los que estaban en la tierra, los que habían muerto y estaban allá en un lugar, y los trasladó a la antesala del cielo, que la llaman, donde fue el lugar donde está Abraham. Pero lo interesante de esto es que la Biblia dice que los ángeles lo llevaron, los ángeles lo trasladaron. Por eso hay algo tan interesante que yo quiero mencionar acá y es
En realidad no debemos, esto nos sirve para aprender a no tenerle temor a la muerte. Porque si estamos bien con Dios, ¿quiénes van a estar ahí listos para llevarnos? Los ángeles. Eso no es verdad que el espíritu se queda ahí 3 días penando y todo eso. Es una mentira. Sencillamente cuando uno muere es porque el alma y el espíritu sale del cuerpo. Y no es que le tocó caminar tanto que llegó cansado al cielo, llegó cansado allá al infierno, que algunos lo describen como un túnel oscuro y maloliento. Los ángeles estaban allí para recibirle. Hay algunos testimonios de personas que han estado al borde de la muerte y han visto los ángeles. Han habido testimonios. No quiero decir que muchos lo hayan dicho. Así que entonces él fue llevado al seno de Abraham. ¿Y qué hacía allá? La Biblia dice por 2 veces en el texto que él era consolado. ¿Usted se imagina cuántas desilusiones tuvo en la tierra? ¿Cuántos desconsuelos? ¿Cuántas tristezas? Por los desprecios, por el hambre, por la enfermedad. Pues ahora que llega al cielo, entonces allí es consolado. 2 veces lo dice el texto. Pero vamos al segundo. Ocurre que el rico o el anónimo también murió. Y la Biblia dice, fue sepultado. Eso no quiere decir que Lázaro no fue sepultado. Claro, su cuerpo también fue sepultado. Y los ángeles estaban listos para trasladar al cielo, era su alma y su espíritu, ¿verdad? Pero el rico fue sepultado. ¿Y dónde se encontraba? En el Hades. Mire el versículo 23. En el Hades alzó sus ojos, estando ¿cómo? En tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este es el texto que algunos comentaristas dicen que en el cielo sí nos vamos a conocer, porque acá este hombre, a pesar de que está en otro lugar, pero él reconoce a Abraham y también reconoce a Lázaro, porque le pide que mande a Lázaro. Él pensó que como hacía aquí en la tierra, también, cierto, que la autoridad, el poder que tenía acá, también lo podía utilizar allá. Y sencillamente decirle, bueno, mande a Lázaro para que venga y moje su dedo y refresque mi garganta porque estoy atormentado. ¿Sí? Esa es la situación. Por eso acá dice, bueno, entonces murió y fue sepultado. Y en el Hades, en otras palabras, su alma, su espíritu, se encontraba, el alma. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Cuando morimos, si estamos bien con Dios, si hemos sido, en otras palabras, lavados, si tenemos el sello del Señor en nuestras vidas, vamos a ser salvos. Vamos para la presencia del Señor. Si no, pues sencillamente no. Entonces dice, en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento. Por otra parte, miremos acá la conciencia que él tenía. ¿Sí? La conciencia que él tenía. Su alma estaba en tormento. El espíritu, cuando nosotros, estaba diciendo, cuando nosotros morimos, el espíritu de los buenos y de los malos es el soplo de Dios. Todo ser humano tiene una partecita que es el espíritu. Y cuando la persona muere, puede ser el más malo, su espíritu o ese soplo de Dios. Recuerde que cuando Dios hizo al hombre, dice que sopló y recibió aliento de vida. Ese soplo vuelve a Dios. Lo que hay que salvar es el alma. Y el alma de este anónimo se encontraba en el Hades. Y él era consciente de que estaba atormentado en ese lugar. Y mire que dice que alzó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro, los conoció. Los vio a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham. Mire cómo lo reconoce.
padre Abraham. Eso indica que era conocedor de la ley, que conocía lo que hoy llamamos la Torá, lo que los judíos llaman la Torá, conocía la ley, posiblemente conocía a los profetas. No sabemos si también había escuchado a Jesús. Bueno, lo cierto es que dice que él le dijo, dio voces, padre Abraham, ten misericordia de mí. Y lo que ahora dije, y envía a Lázaro. Envíalo al Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, segunda vez, atormentado. El otro estaba siendo consolado, pero este estaba siendo atormentado. Cada uno había trazado su vida. La vida, yo recuerdo que la pregunta que me hicieron cuando me hablaron de Cristo fue, ¿usted sabe para dónde se va cuando se muera? Y eso yo la tengo como si hubiera sido ayer. Pues para donde Dios me mande. Y la chica que me habló del evangelio me dijo, no señora, no es para donde Dios la mande, es para donde usted escoja. A mí se me hizo eso tan extraño. Uno puede escoger. No, pues yo escojo el cielo. Si me ponen a escoger, yo escojo el cielo. Y me dijo, bueno, hay unas reglas en un libro que se llama la Biblia. Qué manera de evangelizar, ¿no? Hay unas reglas, hay unos mandatos, hay una persona en la cual usted debe creer y está en un libro, está condensado en un libro que se llama la Biblia y es la palabra de Dios. Entonces usted debe de empezar a leer la Biblia para que usted pueda comprender cómo es que usted escoge irse para el cielo. Oiga, lo dejan a uno de una sola pieza. Pues, tomando conciencia de las cosas. La vida eterna se consigue acá. Pero exactamente como esta muchacha me dijo, hay unas reglas, hay una persona que es la que en otras palabras anota nuestro nombre para ir, para ser candidatos del reino de los cielos. ¿Cuántos tienen su nombre escrito en el reino de Dios? ¿Cuándo lo escribieron? ¿Cuándo escribimos ese nombre? Yo lo escribí el día que entregué mi vida a Cristo. Ese día, el día que usted entregó su vida a Cristo, que lo hizo de todo su corazón, por supuesto. Ese día su nombre está anotado en el libro de los cielos. Y si quiere saber sobre el libro, mire el último capítulo de Malaquías y mire también Apocalipsis, si no me equivoco, capítulo 22. Y allí encontrará que hay 2 libros. Y en Malaquías dice que el libro donde está escrito el nombre de los justos. ¿Sí? Estos 2 hombres encontraron o buscaron su destino eterno acá. Por eso mi tema es, ¿dónde pasarás la eternidad? Aquí, vea, si llegamos a los 80 años, eso es con muchos problemas. De salud, ¿cierto? Ya los hijos lo dejaron, la dejaron, bueno, una cantidad de cosas. Y tenemos que partir. 80 años no es nada con una eternidad. ¿Sí? Entonces, cada uno trazó su camino. Vamos a mirar en tercer lugar la respuesta de Abraham. Verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate si se te olvidó, si se te pasó por alto, si no lo tenías en cuenta. Acuérdate que recibiste tus bienes, ¿cuándo? En tu vida. Esos 50, 70, 80, 100 años, 20 años, recibiste tus bienes en la vida. Pero Lázaro también recibió males. Pero ahora Lázaro es consolado aquí. Mire que también por segunda vez dice que consolado. Lázaro es consolado aquí y tú estás siendo atormentado. Aquí en la tierra, el que vivía muy consolado era el anónimo. Pero ahora estaba en tormento mientras que Lázaro estaba siendo consolado en el cielo.
además de todo esto. O sea, lo que dice la Biblia es una realidad. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, además de todo esto, una gran cima, un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar aquí no pueden, ni tampoco los que quieran pasar allá tampoco pueden. ¿Se acuerda que al comienzo dije que nos aburrimos en un barrio, nos vamos para otra ciudad, para otro país? Y algunos piensan que en el cielo va a ser igual. No, señor. Allá no va a ser así. Y eso que acá el rico no estaba pidiendo que lo trasladaron. Es que él sabía conscientemente que él estaba, en otras palabras, recibiendo el pago de su vida. Él solamente está pidiendo que Lázaro mojara en agua su dedo y refrescara. ¿De acuerdo? Cuando uno está operado, que le da tanta sed y lo único que pueden hacer las enfermeras es humedecer un algodón y pasárselo por los labios. Lo único. Y uno muriéndose de la sed. Por acá está quemado de la sed que tiene. Es lo que está pidiendo acá el rico. Solamente que le mojara los labios. Por el tormento que él tenía, porque la Biblia dice que eran llamas. Y eso también hay un contexto por allá en Isaías, también en Apocalipsis. Bien, además de todo hay una cima. No se puede pasar. Ahora, la Biblia está describiendo acá solo dos lugares. El cielo y el Hades o el infierno, como le quieran llamar. Pero el Señor Jesús siempre le encantaba adornar. Y tiene que ver también con el griego, que fue en el idioma que se escribió la Biblia. Entonces, en el Hades. Pero es igual que infierno, búsquelo en un diccionario y es igual que infierno. Entonces, en el Hades, de allá no pueden decir, bueno, yo estoy aburrido acá, voy para el cielo. Como la broma que dicen por ahí los que toman licor. No, eso yo llevo una botellita y a Pedro me lo compro y entonces paso. No, señor. Ni tampoco del cielo, pues ¿quién va a querer salir de allá? Ni tonto que fuera, ¿no? Bueno, verso 27 dice, entonces le dijo, mire la petición que hace el rico nuevamente. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, quiere decir que su papá no había muerto, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora sí resultó que era misericordioso, ¿cierto? Ahora sí le nació la misericordia y dijo, no. Yo no quiero que mis hermanos lleguen a este lugar, ni tampoco mi padre, por favor, envíeles a alguien para que por favor no vengan a este lugar de tormento. Pero ¿cuál es la respuesta de Abraham? Dice, Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos, óiganlos, a Moisés y a los profetas. Bueno, es que la parábola ocurrió en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas. No. Pero Moisés escribió 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis a Deuteronomio, que se llaman la ley. Y cuando se habla en el Nuevo Testamento de la ley de Moisés, son esos 5 primeros libros que encontramos acá en la palabra de Dios. Entonces Moisés ya no estaba, pero estaban sus libros. Y por eso le dice, ese es un tipo de lenguaje que utiliza la Biblia. Por eso le dice, a Moisés tienen, pero también tienen los profetas. Los profetas era otra serie de libros que tenían, o de pergaminos, porque, bueno, en esa época de pronto ya habían algunos libros, en la época de Jesús, pero eran los pergaminos que tenían de los profetas, las profecías de Isaías, de Jeremías y de muchos profetas menores, y también, por supuesto, Ezequiel y Daniel. Entonces, por eso le está diciendo, no, señor, allá tienen los profetas y allá tienen la ley, escudriñanla, léanla. ¿Pero qué pasó? El hombre nuevamente le dice, no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. Y Abraham nuevamente le vuelve a decir, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Qué le parece que a usted se le apareciera un muerto para decirle cómo es el infierno? ¿Usted le creería? Y eso que somos creyentes. Dios no hizo las cosas así. Eso que cuando que se murió mi abuelo y que entonces tuve un sueño y lo vi venir y es porque está sufriendo, eso es una mentira del diablo. La persona muere y va al lugar que escogió, ¿verdad? Conscientemente va al lugar que escogió. Entonces le dicen, no se puede. Pero yo digo algo para concluir. Hubo uno que se levantó de los muertos. Él estuvo muerto, él fue sepultado, mas sin embargo se levantó de los muertos. ¿Pero acaso la gente cree en él? Unos cuantos. La iglesia. Unos cuantos creemos en él. Que se levantó de los muertos, que resucitó, que se levantó de los muertos. Pero que cualquiera vaya apareciendo, eso nadie lo va a creer. Amados, ¿dónde se pasará la eternidad? Todas las personas que escuchan pueden leer esta parábola en sus casas. ¿Dónde pasará la eternidad? Este pobre o este Lázaro, por eso su nombre significa Dios me ayuda, porque realmente lo ayudó Dios para pasar todo el tiempo en medio del sufrimiento, no por ser pobre. Pienso que la enfermedad le imposibilitó tener un buen empleo, pero era un hombre que tenía confianza, que creía en Dios, que luchó, que sufrió, pero creyendo en Dios. Hay gente que en medio del sufrimiento se amarga con Dios. En medio de la pobreza, de la enfermedad, se amarga con Dios y le echa la culpa a Dios. Y si no, escuche en la calle o háblele usted a alguien del evangelio y le va a decir, ve, y si Dios es tan bueno, ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué? Porque culpan a Dios. ¿O usted porque está enfermo? Siempre el culpable es Dios. Pero amados hermanos, gracias a Dios por este sagrado libro, porque nosotros sabemos que Él está con nosotros, que nos consuela acá, pero que vamos a tener una plena consolación allá, en el cielo. Que llegó el momento de partir con el Señor. Bueno, yo aprendí a tenerle miedo a la enfermedad. No quiero, y más los dolores, me aterran. Pero la muerte es pasar, es estar allá, que los ángeles nos reciben para irnos a estar mejor. Cuando una persona muere creyendo en el Señor, hermanos, obvio, la separación duele, pero la persona deja de sufrir para estar mejor. Por eso, a veces nos toca dejar el egoísmo a un lado y desprendernos de los seres queridos. Incline su rostro, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y que cada día nosotros aseguremos que nuestra morada está segura en el cielo. Porque nuestro nombre fue escrito el día que entregamos nuestra vida a Cristo. Ese día nuestro nombre quedó escrito en los cielos. No en los computadores ni de la iglesia ni de la tierra. En el computador del cielo que lo manejan los ángeles y no se equivocan en nada. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por este momento que tú nos das, Señor. Gracias por tu palabra, por tu presencia, Dios mío. Gracias por motivar nuestros corazones a través de ella, Padre amado, a seguir creciendo, confiando y sirviendo, Padre, a tener en cuenta lo que tú dices en tu palabra, a obedecer, Dios mío, Señor, lo que tú dices en tu palabra, Dios. Amado Señor, queremos darte a ti la honra, la gloria,
la alabanza, la adoración, Señor. Y permite, Dios, que esta palabra que va a llegar, Dios mío, a los oídos de tantas personas, Señor, puedan recapacitar y puedan, por un momento en sus vidas, Dios mío, hacer una reflexión sobre dónde irán a pasar la eternidad. Señor Jesús, tú eres la puerta, dice la Biblia. Él es la vida, Él es la puerta. Ayúdanos, Dios mío, para estar asegurados en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde esta tarde a las 3 de la tarde en el Parque de Banderas. Todas las iglesias de la Cruzada van a estar allí y creemos que otras iglesias también. Entonces, bendiciones. Va a ser para estar orando, camiseta blanca. Los que tengan la bandera de Colombia pueden llevarla. Y el fin es orar.